Buenos días a todos. Perdonad por el retraso, pero bueno, es el directo. Soy delegado provincial del Colegio de Ópticos de Madrid y ejerzo como óptico optometrista y audiólogo protésico en Ópticos Miramundo en Madrid. Esta mesa es muy interesante, lleva por título Mitos y realidades en torno al coronavirus. Yo creo que es un tema totalmente actual y que creo que le vamos a prestar bastante interés porque es muy interesante los momentos que estamos pasando. La mesa está formada por don Francisco García Gómez, jefe del Servicio de Análisis Clínico de la Clínica Centro y perteneciente al Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid, por doña Ana Belén Sánchez de la Ventana, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Madrid, profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, que viene representando al Colegio de Madrid, y doña Pilar Valera Gallego, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Alfonso X el Sabio y vocal de docencia e investigación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Don Ricardo Díaz Martín, decano del Colegio de Ópticos de Químicos de Madrid, y don Manuel Lázaro, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Y tan solo pedir a los conferenciantes que seáis lo mayor respetuosos con el tiempo por vuestros compañeros, y cedo la palabra a don Francisco García Gómez, que nos va a hablar de pruebas diagnósticas en el laboratorio. Que veía la presentación, no sé si... Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de las pruebas diagnósticas de las que disponemos en el laboratorio para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Pero tan importante como saber de qué pruebas disponemos va a ser el saber cuándo debemos utilizar una y otra y, sobre todo, saber para qué sirve cada una de ellas. Fundamentalmente, disponemos de tres tipos de pruebas, como son la archifamosa RT-PCR, tenemos las pruebas de detección de anticuerpos y también las pruebas de detección de antígenos. Bien, comenzaré por la RT-PCR, que no es más que la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. Esta prueba lo que nos permite es detectar el RNA viral, puesto que, como todos ustedes saben, el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los Coronaviridae, que son virus RNA. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este virus, dentro de su material genético, va a estar constituido por ácido ribonucleico. Aquí les quiero mostrar un poco lo que es la secuencia del genoma del SARS-CoV-2, que está constituido aproximadamente por unas 30.000 pares de bases, puesto que existen diferentes protocolos de RT-PCR para su diagnóstico. Yo voy a hacer referencia a tres de ellos porque son los que más se usan habitualmente y son los más estandarizados. En primer lugar, tendríamos el protocolo del CDC chino, el cual va a tener como genes diana u objetivo unos genes situados en la región ORF1AB y también en la región N. El protocolo de Charité Alemania, que va a utilizar como genes diana u objetivo el gen RD, RP y también el gen E de la envuelta. Y por último, el protocolo del CDC americano, que va a tener, pues digamos, tres dianas u objetivos en el gen N. En el gen N. Bien, tan importante como tener la técnica va a ser el saber qué tipo de muestras van a ser óptimas para el diagnóstico. En el caso de la RT-PCR, las muestras que se utilizan van a ser las muestras procedentes de las vías respiratorias superiores, bien sea un exudado nasofaringio o orofaringio. Estas se deben realizar mediante un hisopo estéril y transportarse en un medio de transporte específico para virus. Aquí sí me gustaría resaltar que es muy importante para obtener un buen resultado de la PCR que exista una buena toma del exudado nasofaringio. Este debe estar realizado por personal entrenado y experto, puesto que necesitamos atravesar las cuenas nasales para llegar hasta la zona de la nasofaringe donde se aloja el virus. También se pueden utilizar las muestras del tracto respiratorio inferior, o puede ser un esputo, un lavado broncoalveolar, un aspirado endotraqueal, aunque estas muestras están restringidas sobre todo a las unidades de cuidados intensivos. Recientemente se ha comenzado a utilizar la saliva como muestra, la cual tiene la ventaja de que va a ser pues una muestra que no es invasiva
pero el inconveniente parece estar en que su sensibilidad es algo inferior con respecto a las muestras de las vías respiratorias. Y va a ser muy dependiente de la carga viral que exista. En cualquier caso, podemos decir que la sensibilidad de la RT-PCR oscila entre el 93 y el 95% y su especificidad es muy elevada en torno al 99,5%. Pero a pesar de ello, podemos encontrarnos con la existencia de falsos negativos. ¿Y esto a qué va a ser debido? Pues fundamentalmente a que existan métodos inadecuados en la toma, en el transporte, en el almacenamiento o en el procesamiento de la muestra. También va a poder ser debido a que existan errores en el procesamiento, sobre todo durante la extracción del RNA, a que nos encontremos con mutaciones o polimorfismos en las regiones de unión de las dianas o los cebadores, o bien porque exista algún tipo de inhibidor de la RT-PCR, como van a poder ser pues, ciertos fármacos o ciertas vacunas, aunque esto todavía está pendiente de demostrarse. También existe la posibilidad de encontrarnos con falsos positivos, pero esto es menos habitual o menos frecuente y van a ser debidos fundamentalmente a que exista una contaminación de la muestra, a que exista una contaminación del equipo de PCR, o bien de la zona del lugar de trabajo, o bien a que estemos utilizando un kit de PCR con una baja especificidad frente al SARS-CoV-2 y esto nos pueda estar provocando una reactividad cruzada con otro tipo de coronavirus. Por lo tanto, ¿para qué va a estar indicado la RT-PCR? Pues fundamentalmente para el diagnóstico de pacientes sintomáticos, para el estudio de contactos estrechos con personas que han sido diagnosticadas con PCR positiva, o también para realizar estudios cribacionales de la población en busca de personas asintomáticas. En segundo lugar, tenemos las pruebas serológicas. Estas pruebas lo que nos van a permitir es detectar la presencia de anticuerpos, bien sean IgA, IgG o IgM, frente a las diferentes proteínas estructurales del virus, en concreto frente a la proteína N, la nucleocápside, o la proteína S, que es la de la espícula. Los primeros test que aparecieron fueron los llamados test rápidos de anticuerpos, los cuales pues, están basados en una tecnología de inmunocromatografía de flujo lateral. En estos casos, lo que obteníamos era un resultado cualitativo, es decir, positivo o negativo. Posteriormente ya aparecieron los test inmunoquímicos de alto rendimiento, como son los test de ELISA y los test de electroquimiluminiscencia. En este caso, el resultado que obtenemos va a ser ya un resultado numérico, un valor. En cualquier caso, en cualquiera de los dos, es necesario una muestra de sangre o sueroplasma, bien sea mediante punción digital o mediante venopunción. La sensibilidad de estos test está en torno al 93% y su especificidad está en torno al 97%. Pero el principal inconveniente que nos plantean las pruebas serológicas para el diagnóstico va a ser que estos no aparecen desde el primer momento de la infección. Concretamente, los anticuerpos IgM, que son los primeros que aparecen, lo hacen a partir del día 7 aproximadamente, mientras que los IgG aparecen a partir del día 14. ¿Qué ocurre? Pues que existe aquí un periodo de ventana desde el día 0 hasta el 7 en el que las pruebas serológicas no nos van a servir como diagnóstico. Por lo tanto, la utilidad de estas pruebas van a ir destinadas fundamentalmente a realizar estudios de seroprevalencia en la población y solo para casos muy concretos que hemos visto podrán tener utilidad diagnóstica. ¿Cuántos minutos quedan? Sí, en esta diapositiva simplemente mostrarles, bueno, pues un poco cómo se interpretan estos test serológicos, donde ya se ha visto que con IgG positiva, independientemente de cuál sea el valor de la IgM, no va a ser necesario realizar PCR y se considera una infección resuelta. Y por último, los últimos que han aparecido son las pruebas rápidas de antígenos. Estos se caracterizan porque utilizan la misma tecnología que los anteriores, es decir, inmunocromatografía de flujo lateral, pero en este caso lo que estamos detectando son las proteínas estructurales del virus, más concretamente la proteína S, la de la espícula, que es la más externa. En estos test vamos a necesitar también una muestra nasofaringea, al igual que la PCR, y la ventaja es que el resultado lo vamos a poder obtener muy rápido, en 15 minutos. Su sensibilidad está en torno al 93% y también su especificidad va a ser muy elevada, del 99%. ¿Cuándo están indicadas las pruebas de antígeno? Pues fundamentalmente en personas sintomáticas de menos de 5 días de evolución, o bien ahora que llega el invierno y aparece la gripe, pues en las urgencias o en los ambulatorios, en las consultas de pediatría, donde nos van a llegar personas con síntomas muy similares y gracias a estas pruebas, en 15 minutos, en poco tiempo, podemos saber si se trata de coronavirus o se trata de otra infección respiratoria. Sin embargo, no está demostrado su eficiencia a día de hoy para realizar estudios de cribado poblacional en busca de síntomas. Y eso sería todo, en principio. Muchas gracias. He tenido el tiempo. Cedo la palabra a doña Ana Belén Sánchez de la Ventana, que nos va a hablar de medidas preventivas frente al coronavirus.
Vale, espera, que no me sale la presentación. Vale. Vale, perfecto. Madre mía, Cari, te vas a quedar sin voz. Sí. Bueno, pues nada, voy hablando. En primer lugar, quería agradecer a la organización, en especial al Colegio de Enfermería de Madrid, la invitación a estas jornadas. Y en la ponencia voy a hablar de las principales medidas preventivas frente al coronavirus en base a los mitos y realidades que existen en esta enfermedad. Espera, porque no me deja. Ahora. Vale, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué sucede con la transmisión del coronavirus? Pues este es uno de los aspectos más controvertidos en relación al SARS-CoV-2. La vía respiratoria siempre ha quedado confirmada, pero es cierto que ha habido polémica en determinar si además de... Estaba en PDF. Bueno, si además de la transmisión por la transmisión respiratoria, existía transmisión aérea. Este era un vídeo de unos científicos japoneses que demostraban cómo se comportaba el virus en lugares cerrados. Estudios similares demuestran que había partículas a los 20 minutos y se confirmaba el uso de la utilidad de la mascarilla. El estudio concluía que sabemos, algo ya sabemos, pero que es vital, que es que la distancia social es la mejor manera de minimizar la expansión del virus. Es importante tenerla en cuenta la transmisión por aerosoles. Esto ya ha sido publicado en distintos artículos, por la relevancia que tiene para establecer las medidas preventivas para evitar la diseminación del coronavirus. ¿Y cuáles son estas medidas preventivas básicas? Bueno, pues tenemos la ventilación en lugares cerrados, muy importante, el uso correcto de la mascarilla, evitar las reuniones de más de 6 personas, acortando los encuentros entre personas no convivientes y manteniendo un volumen al hablar que sea moderado. En este estudio de la British Medical Journal podíamos observar cómo el riesgo de transmisión del coronavirus aumentaba al no llevar mascarilla en sitios no ventilados, con gran ocupación y donde el volumen al hablar era elevado. ¿Y qué pasa con los asintomáticos? Bueno, pues como podemos observar en este informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, un porcentaje importante de asintomáticos, un porcentaje importante de personas en contacto con el virus pueden ser asintomáticos. Que el ser asintomático no quiere decir que no puedas infectar a otras personas. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, en España, más del 50% de personas en contacto con el virus eran asintomáticos. En esta imagen podemos ver cómo un asintomático podía contagiar a otras personas. Es por ello que, aparte de las medidas preventivas básicas, como la higiene de manos, el uso de mascarilla, la distancia social, no debemos olvidar las medidas de aislamiento en caso de contacto con positivos. En cuanto a las medidas preventivas, ahora vamos a hablar un poquito de la higiene de manos. ¿Vale? Es una de las técnicas más importantes que debemos tener en cuenta. Debemos de realizar siempre higiene de manos cuando estemos en contacto con superficies potencialmente contaminadas y siempre antes de ponernos la mascarilla o después de quitárnosla. La OMS recomienda la higiene de manos, que debe de ser de 20 segundos si lo hacemos con solución hidroalcohólica o de 1 minuto si lo hacemos con agua y jabón. Es importante que incidamos sobre todas las superficies de la mano, especialmente los dorsos, las palmas, espacios interdigitales. Vale, ahí va, perdón. ¿Qué solución hidroalcohólica sería la más adecuada? Bueno, pues se recomienda que tengan un contenido de alcohol de 70 o un 90% y que sean viricidas. ¿Qué pasa con el uso de guantes? Bueno, pues estos no están recomendados para el uso de la población general porque nos van a dar una falsa sensación de seguridad. Además, los guantes, después de un tiempo de uso, pasan a ser porosos y es como si no lleváramos nada. Es por ello que es importante no utilizarlos de forma habitual y si los vamos a utilizar, hacer siempre una higiene de manos antes y después de utilizarlos. ¿Y qué pasa con las mascarillas? ¿Realmente provocan hipoxia? Bueno, pues aquí podemos ver algunas declaraciones hechas por negacionistas o imágenes que han estado circulando por Internet. Bueno, pues bien, las mascarillas han demostrado ser una de las medidas más importantes para evitar el contagio por coronavirus. Su material permite respirar de forma adecuada y no hay evidencia de que provoquen hipoxia. ¿Y qué sucede con el uso generalizado de las mascarillas? Bueno, pues en esta línea, artículos publicados como este de New England, dice que el uso de mascarillas podría, además de disminuir el riesgo de contagio, atenuar la gravedad de la infección, favoreciendo un mayor número
de personas asintomáticas o con infección leve. Es importante elegir una mascarilla adecuada que nos ajuste correctamente y que nos cubra nariz y boca. Siempre, cuando vamos a colocar la mascarilla, deberemos de hacer una higiene de manos previa, asegurarnos de que no esté dañada. La cogeremos por las gomas, no la colocaremos. En caso de las quirúrgicas, la parte azul siempre va hacia afuera. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Bueno, me repito, siempre higiene de manos antes de colocarlas y al retirarla, y no debemos de reutilizar las mascarillas, salvo que estas sean reutilizables. En el caso de las mascarillas higiénicas, debemos de tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a uso y lavados. Las quirúrgicas están recomendadas un uso no más de 4 horas y las FFP2 hasta 8 horas. Como podemos ver en este gráfico, para la población general se recomiendan mascarillas higiénicas, quirúrgicas o FP2. Las higiénicas y las quirúrgicas nos protegen a los demás, pero no nos protegerían en caso de estar en contacto con un positivo que no lleve mascarilla. La FP2 nos protege tanto si estamos contagiados o si estamos en contacto con positivos sin mascarilla. Pero es verdad que si todo el mundo lleva mascarillas, si todos lleváramos una mascarilla quirúrgica, una mascarilla higiénica, estaríamos protegidos. La mascarilla que nunca debemos utilizar, sobre todo la población general, son las mascarillas con válvula, porque nos protegen pero no evitan la salida del virus al exterior. Y bueno, a la hora de elegir la mascarilla hay que tener en cuenta que cumpla la normativa vigente y que estén homologadas. Es por ello que debemos de recordar como las medidas más importantes para la prevención del coronavirus, la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarillas. Muchas gracias a todos y ya estaría. Muy bien, muchas gracias, Ana Belén. Recordaros a todos que podéis hacer las preguntas a través del chat, que después de las conferencias podemos tener un ratito con estas cuestiones. Bueno, y vamos a ceder la palabra a doña Pilar Valero Gallego, que nos va a hablar de la situación actual de tratamientos y vacunas del COVID-19. Adelante, Pilar. Es que me habéis tapado con la presentación el icono. Ahora ya lo veo. ¿Ya está? ¿Estamos? ¿Me oís? ¿Me oís? Muy bien. Os decía a todos que buenos días, que estamos muy agradecidos los farmacéuticos que nos hayáis llamado a este Día de las Profesiones, y quiero daros a conocer una parte de nuestro trabajo, que es el medicamento en sí mismo. Actualmente existen 7 tipos de tratamientos farmacológicos contra el SARS-CoV-2. Todos sabemos que con cierta duda, tenemos los antivirales, algunos parece que están funcionando, interferón parece que está funcionando, cloroquina, hidroxicloroquina, luego iremos analizando todos, corticosteroides, oxigenoterapia y reanimación con líquidos endovenosos y otro tipo de medicamentos. A ver. ¿Esto por qué no avanza? Sí. Ya está. Vale, gracias. Sí. Actualmente hay 382 ensayos clínicos que prueban tratamientos para la COVID-19. Y ahí tenemos medicamentos biológicos y antirretrovirales. Los más destacados sería el tocilizumab en los biológicos y el remdesivir en los antirretrovirales. Y algunos interferones. También la ribavirina sola en combinación es el tratamiento más frecuentemente estudiado, y la evidencia sobre terapia antiviral con lovinapir, ritonapir, todos esos, es débil y contradictoria. La verdad es que la efectividad no es clara y parece que hay un pequeño reducción de mortalidad, pero no mucho. Y ahora mismo el interferón es el tratamiento coadyuvante que se utiliza más. La Universidad de Wuhan recomienda el interferón, pero de forma débil. No creáis que tenemos mucha evidencia al respecto. Lo que hemos visto sobre cloroquina e hidroxicloroquina, que muy al principio de la pandemia pues estaba muy escasa y se utiliza para tiene
otra indicación terapéutica que no es el SARS-CoV-2. Hubo mucha demanda, hubo mucha escasez, pero se ha visto que no ha dado resultado. Se utilizó mucho en combinación con acitromicina y lo que se ha visto también es que hay un riesgo de aumento de la prolongación del intervalo QT del electrocardiograma y la cosa se complica y no está dando buenos resultados. Sin embargo, los glucocorticoides, en concreto la desametasona, está funcionando bien en enfermedad grave. Dice que hay 2 estudios observacionales que su uso a dosis bajas o moderadas reducen la posibilidad de progresión de la enfermedad. Los bolos de glucocorticoides han demostrado mejorar la oxigenación y la verdad es que han salvado bastantes vidas en esta desgraciada pandemia. El Remdesivir, que se ha hablado mucho de él, ha sido evaluada por indicación autorizada mediante un estudio pilotal que se incluyó unos 1.063 pacientes y los resultados del estudio muestran que acelera un poco la recuperación, pero que tampoco la cosa es para estar muy contentos, la verdad. Y existen otros ensayos clínicos en marcha donde se está evaluando eficacia, pero todavía no tenemos una evidencia clara con el sarilumab, el tocilizumab, todos estos biológicos. ¿Qué pasa con las vacunas? En relación con los tratamientos, pues ya vemos que la cosa está bastante oscura, no hay una evidencia clara de nada que pueda curar el COVID-19 de momento. ¿Qué pasa con las vacunas? Pues las vacunas las estamos esperando como agua de mayo, han demostrado ser medicamentos eficaces para el control de enfermedades, lógicamente. La OMS ha publicado el 20 de agosto que hay unos 30 candidatos a vacunas frente al COVID-19 en fase clínica y 139 en fase preclínica. La mayoría de las que se están desarrollando están basadas en la proteína S, que es un receptor celular, y experimentación previa en animales ha visto que las vacunas basadas en proteína S inducen anticuerpos que previenen una infección en defensa contra el virus salvaje. En este momento, los resultados publicados de 4 ensayos en fase 2 de diferentes vacunas, aquí tenemos el autor, los autores en la primera línea, la compañía o el país, el tipo de vacuna y los participantes. Aquí tenemos que dar pues, mucha importancia, por ejemplo, a la de AstraZeneca, que se desarrolla en el Reino Unido, que es la que más participantes tiene. Más adelante tenemos cómo funciona su inmunogenicidad, cómo es la seroconversión, qué efectos adversos hay. Pues de momento parece que no son muy importantes los efectos adversos, lo que pasa que, claro, estamos yendo demasiado deprisa. Estamos yendo demasiado deprisa en relación con esta vacuna. Lo que tenemos que hacer pues, es ver los tiempos, cómo los manejamos, ver los adversos y las dificultades que nos estamos encontrando son el tiempo, el corto periodo de tiempo, la incertidumbre son la duración de la inmunidad generada por la infección, no la conocemos, las dudas sobre la importancia de cada uno de los componentes de la respuesta inmune, el dilema sobre la manera más conveniente de medir su efectividad y hay poca experiencia previa acumulada en determinados tipos de vacunas como las RNA mensajero. Y luego la aparición de efectos adversos. Es que las agencias reguladoras de medicamentos solo van a permitir la puesta en el mercado de un medicamento, de una vacuna, que muestre un adecuado perfil de seguridad. Tiene todos completa seguridad. Y nada más, esas son todas las novedades que no parecen ser muchas, desgraciadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a dar paso a don Ricardo Díaz Martín, que nos va a hablar del COVID-19 como reto para la higiene industrial y la prevención de riesgos laborales. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en esta mesa redonda del 4º día de las profesiones de la Unión Interprofesional. Tengo que decir, en primer lugar, que creo que tenemos un nivel
impresionante en esta mesa, lo digo de verdad, lo digo de verdad porque he aprendido mucho. La intervención por parte del Colegio Oficial de Biólogos de Francisco García ha sido muy pedagógica para entender perfectamente cómo son todas estas pruebas que se llevan a cabo, que hay mucha incertidumbre, que hay que hacer muchísima pedagogía. Por otra parte, la intervención por parte del Colegio de Enfermería de Ana Sánchez me ha parecido francamente buena, y sobre todo quiero decir una cuestión a todo esto, sobre todo sobre las mascarillas. Efectivamente, el tema de las mascarillas es algo fundamental, absolutamente fundamental, pero hay que ir un poco más allá, porque tenemos certificaciones ahora para mascarillas, efectivamente, pero no estamos diciendo qué mascarillas son apropiadas para cada una de las aplicaciones. Y también hay otra cuestión, es que no hacemos mucha diferencia entre lo que es una mascarilla y entre lo que es un EPI, un equipo de protección individual. Las mascarillas básicamente son un concepto en esta pandemia de solidaridad, de generosidad. Yo llevo mascarilla para protegerte a ti, no me la pongo para protegerme a mí mismo. Yo creo que esto es un punto muy relevante y muy importante para que todo el mundo, en fin, se centre. De doña Pilar Varela del Colegio Farmacéutico, que decir, pues sinceramente me ha encantado también la exposición, y porque además está poniendo muy claramente que nos queda mucho camino por avanzar. Del Colegio de Veterinarios estoy ansioso por escuchar a Manuel Lázaro, porque creo que en esta ocasión a los veterinarios los han dejado un poco al margen cuando se trata de un virus que proviene precisamente del mundo animal y que precisamente los veterinarios deberían haber jugado un papel mucho más importante. No sé por qué no se les ha dado esa cancha. Pero entrando en el tema que me ocupa de prevención de riesgos laborales, miren, la importancia de los servicios de prevención de riesgos laborales es fundamental. ¿Y por qué digo que es fundamental? Pues digo que es fundamental porque el grupo de control de las personas, ese grupo de control que teníamos que haber de rastreo inicial, deberían haber sido los trabajadores que van, no que tienen trabajo telepresencial, sino que van presencialmente a la empresa. Esa hubiera sido una medida fantástica. ¿Para qué? Para anticiparnos al virus. Es decir, si nosotros hubiésemos empezado a chequear a nuestros trabajadores por semana o como mínimo cada 10 días, podríamos haber localizado perfectamente a esos asintomáticos y haber empezado luego por sanidad a rastrear. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sé, pero los futbolistas profesionales ahí están, lo están haciendo y no creo que tengan más derechos que el resto de trabajadores. Hay que decir también, y si no que me corrija Francisco García, que por ejemplo las pruebas PCR no se tienen por qué hacer cuando estamos hablando de grupos de personas, no tenemos por qué hacerlas personalmente a cada uno, sino que podemos tomar diversas muestras, no sé, 5 o 10 muestras, meterlas en el mismo tubo y realizar la PCR. Si esa PCR sale negativa, estos 10 trabajadores están limpios, y a continuar que no, pues habría que hacerlo a cada uno de esos 10, con lo cual estaríamos también ahorrando muchísimo en dinero. Pero vamos un poco más allá. Hay una cuestión importante que desde los servicios de prevención de riesgos laborales tenemos que tener siempre muy en cuenta, y son los dos factores fundamentales en los que se produce el contagio. Por una parte, el tiempo de exposición al patógeno, y por otra parte, la carga viral a la que estamos sometiendo a ese trabajador. Pues bien, habrá que reducir estos dos factores. El tiempo de exposición, evidentemente, ¿cómo se reduce al máximo? Hombre, pues con teletrabajo, eso es de cajón de madera de pino. Cuando no se puede teletrabajar, pues habría que realizar reducciones de los horarios presenciales, grupos cerrados de trabajadores coincidentes en tiempos y momentos, en lugares concretos, es decir, generar buenos turnos y bien conocidos para tener precisamente esos grupos de control muy acotados, entradas lógicamente escalonadas, cosas que ya se están haciendo en muchos sitios, aunque lamentablemente no en todos. Y luego, cuando hablamos de la carga viral, vamos a ver, cuando estamos dentro de una sala, tenemos perfectamente claro, y ya yo creo que es un acuerdo común de toda la comunidad científica, efectivamente el virus se está propagando por aerosoles. Cuando estamos en una habitación y durante mucho tiempo y no está bien ventilada, tenemos muy claro que aquí el tema de la distancia social ya no está tan claro. ¿Y por qué no está tan claro? Porque aunque utilicemos mascarillas, aunque estemos utilizando mascarillas, las mascarillas no nos quitan
el 100% de la emisión de esos aerosoles. Por lo tanto, vamos a tener un pequeño porcentaje, un 5, un 10, un 15, un 20% que estamos emitiendo. Cuando esto se está produciendo y el aerosol, por tendencia natural, no se está difundiendo hacia arriba, porque tenemos un techo, lo que estamos produciendo, lógicamente, es una concentración de ese aerosol. Y ese aerosol, pasada 1 o 2 horas, ya no tiene un gradiente de concentraciones. Prácticamente en toda la habitación tenemos una alta carga. Es muy importante, por lo tanto, el tema de la ventilación. Y aquí hay otra cuestión que es absolutamente alucinante de la falta de información que se está dando. Señores, ventilar bien, ventilar correctamente, no quiere decir pasar frío. No tiene nada que ver. Podemos estar ventilando perfectamente y no por eso tenemos que estar pasando frío. ¿Cómo se hace esto? Pues lógicamente produciendo tiro natural. La calefacción tiene que venir de la parte inferior siempre. Si puede ser suelo radiante, tanto mejor. Que no, pues algún convector de calor que produzca siempre calor intenso por la parte baja y que produzca un tiro natural de convección de ascenso como el tiro de una chimenea. En las partes superiores, o bien tendremos que tener extracción o bien tenemos que tener suficiente apertura en la parte más alta como para salir. No se trata de que tengamos todas las ventanas abiertas, sino de que consigamos un flujo de aire suficiente y continuo como para garantizar que esa concentración de aerosoles se puede mantener. Para medir esto, bueno, hay medidores de CO2, señores, que valen 20 euros, tampoco es tanto. Por lo tanto, también son cuestiones que hay que invertir. Aquí, para finalizar, porque tendría tantísimas cosas que contar, que bueno, lo único que quería hacer hincapié es que ojo con los centros en los que la calefacción viene por el techo. El aire caliente nos va a impedir el flujo de convección natural de los aerosoles. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a generar un colchón de aire caliente que cuanto más calefacción tengamos, cuanto más estemos añadiendo aire caliente y a más temperatura, ese colchón lo que va a hacer es crecer, evitando lógicamente por la parte baja esa convección, y lo que estamos haciendo es algo similar a reducir la altura del techo. ¿Cómo que a mí qué me importa? ¿Eso en qué se va a traducir? Pues evidentemente una concentración de aerosoles. Por lo tanto, son ciertos tipos de medidas que tenemos que tener muy claras. Y por mi parte, no sé si me he pasado, seguramente que me habré pasado, voy hablando muy deprisa. Estaba a punto de avisarte. Punto, ¿no? Bueno, pues más o menos creo que no me he quedado muchas cosas al tintero. Simplemente, insisto, si cuando nos desconfinaron hubiéramos utilizado los servicios de prevención de riesgos laborales y hubiéramos ido a los trabajadores como grupos iniciales de control, nos habríamos anticipado al virus precisamente localizando a los asintomáticos. Que el sintomático se localiza solo, señores, que se va porque se pone malito. El problema es localizar rápidamente al asintomático. Ahí nos habríamos anticipado. Ahora no. Ahora es el virus el que nos lleva del ronzal. Nosotros vamos detrás del virus, pero el virus es mucho más rápido. Para habernos anticipado teníamos que haber empleado los sistemas, a todos los equipos que tenemos en prevención de riesgos laborales y todos los departamentos, tanto propios como ajenos de las empresas. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a ceder la palabra al último conferenciante, que es don Manuel Lázaro, y nos va a hablar de coronavirus y veterinarios, el esencial papel de la profesión en la prevención de la zoonosis. Adelante, Manuel. Gracias. Hola, buenos días a todos. Empezaré agradeciendo a la Unión Interprofesional la invitación, además porque creo que es un tema enfocado de forma multidisciplinar que yo creo que es muy importante para ver un antes y un después de esta pandemia, el que se hablen de temas como arquitectura, de temas sociales, temas económicos, además de los evidentemente sanitarios, pues creo que es muy importante. Ya Ricardo ha dado el quid a la cuestión de lo que voy a hablar. O sea, realmente creo que el tema de veterinarios y coronavirus vamos a centrarlo mucho en las zoonosis, que para aquellos escuchantes que no conozcan el mundo sanitario, zoonosis les recuerdo que son aquellas enfermedades de los animales que son transmisibles al ser humano. A ver si consigo que pase esto. Correcto, gracias. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional de Salud Animal han hablado de lo que es la One Health, la única salud. Una salud que descansaría en 3 columnas, que serían, por un lado, la salud de las personas, pero relacionada con la salud de los animales y con el entorno.
Si no lo entendemos de esta manera, es difícil muchas veces atajar problemas como el que nos ocupa. Como curiosidad diré que la OIE fue fundada en 1924, 24 años hasta el 48 en que se fundó con posterioridad la Organización Mundial de la Salud. O sea, que quiere decir que el tema de las epidemias, aunque fueran en animales, ya era un tema conocido por los veterinarios. Recordad simplemente que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonosis, o sea, que provienen de los animales, y que al menos se habla de que un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas, tales como el ébola, el VIH o la influenza, la gripe, son también de origen animal, o sea que el problema creo que es claro. Los veterinarios, como es lógico, pues nos ocupamos y estamos pendientes de ese tema por la repercusión que tenemos en salud pública. Nos preocupa, aparte de la salud de los animales, la repercusión en salud humana, por supuesto. Y ya en los últimos años hay aquí un artículo en el que se ha publicado recientemente la emergencia de nuevas enfermedades con características zoonóticas y los problemas que pueden tener. Pero tenemos que hablar aquí de COVID-19, de los coronavirus. Decir que los coronavirus son un grupo de virus que afectan en general a los animales. Hay varios centenares de coronavirus que afectan a los animales y solamente son del orden de 4, 5, 6 aquellos que han tenido repercusión en el ser humano. Aparte de los coronavirus del resfriado común o ese tipo de otros procesos más benignos en las personas, recordar que a partir de los murciélagos, ya en el 2012 y pasando por el hospedador intermediario, casi siempre tiene que haber en la transmisión de los coronavirus el salto de una especie a otra, que esas mutaciones que hacen estos virus permite que sean infecciosos para el ser humano. Bueno, pues aquel SARS-CoV-1, podríamos decir, saltó del murciélago a la civeta y de ahí pasó al ser humano. Con posterioridad, 8 años después, en el Medio Oriente, pasó algo similar a través de los dromedarios, hasta la situación que tenemos actualmente, en la que no se ha descubierto realmente el hospedador intermediario, pero sí que parece claro que viene de los murciélagos. Y esto a principios de la nueva pandemia, esto hablábamos un poco para tranquilizar, se hablaban de los animales de compañía, ellos padecen, conocemos muy bien alfa coronavirus, todos los 3 que hemos hablado de las personas son beta coronavirus, y aquí, por ejemplo, en el COVID-19 poníamos que no era transmisible a los animales, ahora ya sabemos que sí que de una forma excepcional y muy baja, en especial a hurones, bisones, algunos gatos, algún perro, sí que ha habido cierto contacto. Como es lógico, la OIE ha estado siempre pendiente del tema, de la relación que podía haber de esta enfermedad con los animales, y se habla claramente de que el origen es animal, de que la transmisión es, sin lugar a dudas, de humano a humano, pero que ya en aquella fecha que estamos viendo aquí, de julio del 2020, ya se hablaba que había que seguir haciendo un seguimiento de las infecciones en los animales para ver si hubiera en algún momento alguna importancia epidemiológica. Muchos artículos recientes, pues aquí Nacho Das, un epidemiólogo veterinario, habla de que los veterinarios llevamos 90 años trabajando con coronavirus. Él opina que las vacunas no iban bien, pero yo estoy convencido de que con la investigación y lo que se ha invertido en humana, como decía Pilar, seguro que alguna de estas vacunas va a funcionar y lo hará bien. Aquí vimos otro artículo reciente en el cual también se hablaba de la respuesta humoral, o sea, de los anticuerpos en los animales. Se va investigando para ver qué papel juega. Pero yo me quedaría un poco con la frase esta del Michael Lapen, del presidente de la UASABA, en la cual lo que claramente indican es que no hay evidencia de transmisión de animales a humanos. En los pocos casos que hay es al revés, son los humanos los que transmitimos este virus a los animales. Y dentro del tema de zoonosis, invento una pincelada, comentar el que, por ejemplo, la enfermedad del virus del Nilo, si no fuera por la pandemia que nos está ocupando, sería portada de muchas publicaciones y demás, que es lo que sucede, que el COVID lo ocupa todo. Pero como curiosidad, decir que en el 19, antes de todo esto, ya teníamos un seguimiento de los casos que aparecían en équidos, que son estos que están en azul, los casos que había del virus del Nilo, que puede ser, que es también mortal en las personas. Y si esto lo trasladamos al brote que ha surgido recientemente en el sur de España, pues vemos cómo los casos en équidos se correlacionan perfectamente con los humanos, y teniendo en cuenta que las aves en sus migraciones participan de forma importante en la reunión de esa enfermedad. Otro ejemplo que yo creo que lo tenemos olvidado y a mí me aterra que se olvide es el de la rabia. La rabia es una zoonosis, es una enfermedad que la contagian fundamentalmente a mortalidad de los perros, y que es importante decir que cuando una persona la desarrolla, los signos es mortal, y además según describe una muerte horrorosa, y que además no es algo erradicado. Todos los años mueren 60.000 personas de rabia.
60.000 personas. Es cierto que en el tercer mundo, en sitios desfavorecidos, pero 60.000 personas, que es una barbaridad. Además, España es un paso de posible transmisión de radio desde el norte de África hasta Europa. Y por finalizar, yendo muy rápido, hablar también de la influenza, de la gripe. Vemos aquí los distintos subtipos que hay de la gripe. Este es el H1N1, el H3N2 es la gripe estacional, que afecta y que está dando pena vacunarnos. Bueno, pues debemos saber que la compartimos con los cerdos, hay gripe también con las aves, hay otros subtipos, como el famoso de la gripe aviar y demás, que en cualquier momento puede haber modificaciones. Esto es un artículo muy reciente en el que se habla de que algunos de estos subtipos en cerdos, en granjas de Europa, tienen potencial pandémico. De hecho, los epidemiólogos sospechaban, o siempre se está pendiente de las nuevas pandemias que puedan surgir, y estaban convencidos de que sería una pandemia de virus influenza. Al final se ha demostrado que ha sido un coronavirus, pero debemos estar siempre pendientes de ello. Y aquí, como curiosidad, en la famosa gripe mal llamada española del 18, no se ve muy bien, pero aquí hay un gatito y le ponen una mascarilla, o sea que en este caso también afectó a los animales de compañía. Finalmente, sí me gustaría tener un recuerdo para los compañeros veterinarios que en los peores momentos de esa pandemia, bueno, pues al ser nuestra actividad esencial, hemos estado ahí al pie del cañón, tanto los clínicos de animales como los que trabajan en seguridad alimentaria, en los mercados, en función pública, y en particular me gustaría resaltar dos actividades. Una, el laboratorio que en el peor momento de la pandemia se montó en la Universidad Complutense, promovido por veterinarios de la Facultad de Veterinaria de Madrid para realizar PCRs cuando no había medios diagnósticos, no tenía que ver con lo que es ahora, y que fue de gran ayuda a las residencias de ancianos. Y por otro lado también comentar un poco la actitud de generosidad que tuvieron los veterinarios clínicos, que cedieron sus equipos de ventilación y los aparatos que tenían a petición de los hospitales en aquellos momentos terribles. Un granito de arena, porque evidentemente no llegaron más allá de 100 equipos o una cosa así, seguro que era poco para lo que se necesitaba, pero estoy convencido de que salvaron vidas. Muchas gracias, espero no haberme pasado. No. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues la verdad que las 5 ponencias, ¿a cuál más interesante? Hay algunas preguntas que han cuestionado y bueno, pues vamos a empezar. Ana Belén, preguntan por las mascarillas de tela, si son aconsejables frente a una persona asintomática sin mascarilla. Vale. ¿Me oís, verdad? Sí. Sí. A ver, las mascarillas de tela, lo primero, son las llamadas higiénicas. Lo más importante es que estén homologadas, porque se están vendiendo muchas o se hacen caseras. Entonces es cierto que lo más importante es que estén homologadas, que cumplan todas las recomendaciones, que no se usen más de lo que determina el fabricante. Entonces es verdad que si estuviéramos con una mascarilla de tela con una persona asintomática, pero que fuera positiva, y ella no llevara mascarilla, no nos estaría protegiendo. Perfecto, pues muchas gracias. Pues yo creo que esta también va para ti. Vamos a ver. Actualmente, ¿cuál es el tratamiento de preferencia para los pacientes en la UCI infectados por COVID? Bueno, puede ser para ti y para Pilar. Bueno, pero eso te iba a decir. Bueno, pero yo seguro que Pilar lo puede explicar mucho mejor que yo, pero bueno, nosotros actualmente estamos poniendo dexametasona, lo que más. Ha habido algún ensayo clínico con remdesivir, pero vamos, básicamente en esta segunda ola la dexametasona es el tratamiento clave. Pero vamos, creo que Pilar puede explicar muchísimo mejor que yo todo el tema de tratamientos. Pilar, si quieres, ¿nos puedes aportar algo? Nada, lo que ha dicho Ana, es que es lo que hay. Ahora mismo la dexametasona está sacando de muchísimos problemas y bueno, y el remdesivir en algunos pacientes también está funcionando, está facilitando la salida de la UCI sobre todo, pero poco más, desgraciadamente poco más.
lástima que no nos dijerais una lista muy grande, que eso sería que esto iba para adelante. Pero bueno, ahora preguntan hacia Manuel Lázaro. ¿Crees que los veterinarios, en base a la formación y experiencia en esta y otras zoonosis, podrían aportar en los comités asesores del COVID-19 en los órganos de gobierno? Pues hombre, como suelo decir, me alegro de la pregunta. Yo creo que la propia pregunta está diciendo la realidad. Sí que es cierto que la visión que tienen los veterinarios por su preparación, por su forma de trabajar, tiene un concepto mucho más que se habla de la inmunidad de rebaño y cosas de ese tipo. Bueno, pues esos nombres vienen de la veterinaria. Y sí que el enfoque de la gran especialización que tiene el profesional médico de medicina humana, que son súper especialistas, quizá en algunos casos limita a la hora de poder ver esa visión más global. De hecho, en algunos países, en Alemania, en algunos otros países, sí que hay veterinarios incluso responsables de este tipo de cuestiones. No se trata de invadir ninguna competencias, al contrario, dar una imagen o una visión a veces global que creo que sinceramente es positiva. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la verdad que sobre todo todas estas profesiones sanitarias hemos estado al pie del cañón desde el minuto cero y hemos aportado lo que hemos podido. Lástima que no es lo suficiente porque esto sigue de una forma preocupante. Yo me gustaría preguntar por terminar. Hablamos de el COVID, la COVID, es el COVID, la COVID, no sé, quien queráis. Bueno, ya que tengo el micrófono abierto, yo creo que es la COVID, puesto que es una enfermedad. Es coronavirus disease, enfermedad, en teoría sería la COVID, pero bueno, no creo que aporte gran cosa. Muy bien, pues muchas gracias a todos por... Sabéis que estamos confundiendo el nombre del virus con el nombre de la enfermedad. Claro. Es fácil decir COVID-19, que es SARS-CoV, etc. Entonces, eso es una lucha que empezamos al principio, sobre todo los microbiólogos, diciendo eso no se nombra así, eso no se nombra así, pero los medios de comunicación han tirado por la calle del medio. Pero está muy claro que el virus es el SARS-CoV-2, que es masculino, y la COVID-19 es una enfermedad que es femenina. Pero ya está. Vamos a seguirlo llamando mal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.